Para leer un cuento zen. Recomendaciones para estudiantes. Sangha Jacaranda, México, Año Budista 2559, Ciudad de México, 2015. Un texto de la autoría de Bobchi Eduardo López, director de Mar de Lotos Templo Zen. Todos los derechos reservados. El Zen es una enseñanza más allá de las escrituras, insisten los maestros del pasado. Entonces, para practicar Zen, ¿no hay que leer? Las palabras son un vehículo siempre aproximado, imperfecto, impreciso y difícil de utilizar, dado que quien las dice las entiende de una manera, desde su propia experiencia, necesidades e intenciones, mientras que el que las escucha las interpreta desde las suyas. Por eso, la literalidad, el análisis filosófico, el aprender citas o el poder recordar y comprender largos discursos no son nunca suficientes para establecer la verdadera comprensión del sentido de las enseñanzas budistas escritas. Sin embargo, ¿de qué otra manera podríamos transmitirnos de una generación a otra los hallazgos y los métodos? Hasta ahora es necesario leer. ¿O acaso, como por muchos siglos se hizo, escuchar, en palabras memorizadas, la transmisión oral de la enseñanza? Pero al leer, hay que hacerlo con una comprensión y una forma específica, experimentando lo que se lee. No solamente basta comprender intelectualmente, aún con gran inteligencia. Si no se practica lo leído, entonces no hay verdadera comprensión ni se alcanzará la verdadera paz. Cuando se experimenta por uno mismo aquello que señalan los dichos, cuentos y escrituras, cuando el sufrimiento emocional verdaderamente es eliminado, el del pasado, evitado el que surge ahora y previniendo el del futuro, entonces decimos que la enseñanza, el dharma de todos los budas es realizado. Mientras no se vive en persona, no son más que pétalos de flores muertas hace siglos. Cuando estés frente a un maestro, recuerda que el asunto a tratar es de vida o muerte. De otra manera, ¿para qué lo habrías buscado? Detener tu sufrimiento y el de los demás es la más importante tarea para cualquier persona de buen corazón. Lo primero a leer es aclarar precisamente tus necesidades e intenciones. Si hay claridad en ti sobre la urgente necesidad de terminar con tu sufrimiento emocional, el íntimo, el verdadero, entonces eres como un enfermo llegando ante el médico en un trance mortal. Es tu única esperanza de salvarte. Seguirás las instrucciones, tomarás las medicinas para recuperar la salud. Pero si tus intenciones son las de decir, he ido con este médico o el otro, la medicina de aquel es superior, su teoría del tratamiento es tal, ¿no te parece que sería ridículo? Serena tu mente. Nadie sabe cuándo va a morir. Este tiempo que pasa es tu única vida. Esto no es filosofía. Lenta e inexorablemente estás muriendo. Entre las opciones que tienes, una es sufrir, otra evadirte o adormecerte de manera indolente y egoísta. Otra es despertar del sueño de tus fantasías melodramáticas y vivir con dignidad serena. Si no aprendiste a vivir sin sufrimiento y ya no soportas sufrir, estar con un maestro budista, un practicante sincero del arte de la felicidad posible, es toda la diferencia que necesitas para liberarte. A veces el maestro es una persona calificada, entrenada y con las motivaciones correctas. Entonces eres verdaderamente afortunado. Y si te das cuenta, es una maravillosa coincidencia de circunstancias. Aprovéchalo con toda tu fuerza. No hay tiempo que perder. Pero a veces no hay un maestro vivo cerca de ti. Entonces es cuando puedes, si tienes la suerte de hallarlos, utilizar los textos que nos heredaron en forma de sutra, cuentos y dichos. Solamente recuerda algo. Son palabras que aproximan a algo que no está en los significados. Digamos que no es toda la historia.
Así que ve con cuidado. Evita creer que saberlos repetir o entender las ideas en las palabras es todo. Digamos que son como un mapa del tesoro con borrones que no tiene todo claro. ¿Por qué? No porque haya algo secreto o hermético que descubrir. Es que es imposible usar palabras para describir la totalidad de la experiencia. Así que siempre los textos se quedan cortos. Comprendiendo esto, puedes aprovecharlos. Además, no se trata de leer mucho y llenarte de ideas la cabeza, que ya sufría por su propio sufrimiento y ahora sufre por no dominarlo todo. Vale más una frase que se comprende desde la experiencia que la erudición de conceptos e historias. Ese ha sido el dilema del Zen en todos los siglos desde su origen, desde el mismo Buda. ¿Cómo transmitir en silencio el silencio mismo? Sobre todo cuando hay tan pocos que saben qué es lo que escuchan. Esto es ambiguo, puede ser de momento incomprensible, ya que no es simple. El cultivo de la atención silenciosa es la realización del fin del sufrimiento emocional. Por compasión es lo que se quiere transmitir de maestro a alumno, compartirlo con todos los que sufren, y es por eso que desde siempre se tuvo que elegir el idioma para transmitir la enseñanza de una generación a otra, a la par que el ejemplo de la práctica misma. El punto es que el mundo no es blanco y negro. Por eso, el mismo Buda instruyó que los practicantes, cuando nos sentamos juntos a meditar, guardemos el noble silencio y hagamos de ese silencio la única actividad mental sostenida, mientras hacemos todas las demás actividades de nuestro día a día. Pero cuando dialogamos, solamente divulgamos la enseñanza de los Budas usando, como toda la cadena de maestros, con mucho cuidado la imperfección de la herramienta de la palabra, para inspirar a otros a practicar el silencio, no para defender nuestra vana opinión, sino para invitar a la vivencia personal de la liberación del sufrimiento. Cualquiera entiende que ir a un partido de fútbol no es igual que asistir a un desfile de modas, ni sirven para lo mismo. Que para quitarse una enfermedad intestinal no sirve, en vez de ver al doctor, irse a comprar ropa nueva. Que para construir un camino en tierra firme no se usa un barco petrolero, sino maquinaria de construcción. Pero cuando hablamos de meditación budista, mucha gente mezcla ideas irreconciliables, confunde magia con realidad, cree saber de qué habla, aunque nunca lo haya realizado. Ideas y creencias que no los ayudan a pacificarse. Por eso es que no sirve de nada enterarse o saber zen, que por otra parte no es orar ni es imaginar cosas, aunque nos gusten o se nos hagan buenas. Hay que vivir la experiencia de meditar. La paz mental es una práctica, una habilidad comprobable. No es una creencia, un sentimiento, una sugestión ni un conocimiento. Hay personas que cuando encuentran el Dharma del Buda creen que se trata de tomar una postura y se vuelven dulcificados, de voz suave y gentiles maneras, lánguidos, actuando la santidad, pero así son tan hipócritas como aquellos otros que son rígidos, marciales, ajenos a todo y a todos, de gesto severo y precisión mecánica, creyendo que el desapego es indiferencia. La paz mental, nuestra verdadera naturaleza, no es un actuar exótico, no es una pose, no es ser lo que no somos. Es una vivencia ordinaria, tan de todos los días, porque como dice la fórmula tradicional, es íntima, inmediata, espontánea y obvia. Practicar Zen es el cultivo de la atención plena mediante la meditación que nos posibilita la liberación del sufrimiento. Pero, por otro lado, la mente ordinaria está tan distraída que aún escuchando la verdad en la vida cotidiana, no se le pone atención y pasa uno de largo, fijándose en el significado de las cosas, dando más importancia a nuestras reacciones emocionales que a los hechos de la realidad. Ahora, si ya tuviste la duda sobre si hay otra manera de vivir y llegaste al Zen, quédate en silencio, sin anhelar un maestro Zen o el dominio del Dharma. Mantén la calma y espera sin desesperarte en esa atención sostenida,
Esa es la palabra sin letras que propone el Zen escuchar. Haz de ese silencio atento una forma normal de estar momento a momento y habitúate a vivir así, viviendo cada situación como viene, dejando ir el pasado y siendo una buena persona, y no necesitarás ya del Zen. Practicar, practicar y practicar. Sonreír, disfrutar, encarar el enojo y las pérdidas con serena dignidad. Compartir y practicar. Practicar y practicar esta paz mental que nos da el silencio atento, porque la paz mental es una habilidad, no un premio sobrenatural que te dará el futuro. La práctica de la atención plena momento a momento, eso es el Zen. No tiene dobleces ni metafísica. Esto es llanamente observar con total atención la realidad del momento presente. Solamente la realidad, no nuestras imaginaciones, recuerdos y deseos. Y conforme a eso, escoger la siguiente acción y elegir el estado mental y emocional que corresponde. Eso es el tan mencionado poder de la hora. Luego, dejar ir lo que ya no está pasando ahora o el silencio interior. Por supuesto que usamos el aprendizaje, la memoria y el intelecto, pero no en un reaccionar automático, sino en un elegir consciente lo siguiente que vamos a hacer en la obviedad de nuestras circunstancias. Toca reír, reímos, correr, corremos, amar, amamos. Estamos solos sin distracciones y una tarea por delante o solamente dormir o estar callados. Practicamos el noble silencio una y otra vez, sobre todo al reunirnos a meditar con otros practicantes. Hay personas que dicen, mi maestro es un encumbrado, tiene renombre, es respetado. Yo voy a verlo seguido, me conoce y trata con deferencia. Y andan muy orondos contándoselo a todos o buscan grupos destacados, monasterios famosos o gurús reconocidos para estar cerca de ellos y con esto pretenden algún logro espiritual. Lo que uno debe comprobar es que la liberación del propio sufrimiento, la paz mental, la ecuanimidad emocional no se compran ni contagian. No se logran por influencia mágica ni por el logro espiritual de otros. Se logra desarrollando la propia capacidad. Para eso se practica y para nada más. En la historia del Zen abundan casos y anécdotas o cuentos donde en el origen del despertar de grandes iluminados, su primer maestro era el tipo menos esperado. Un cocinero, la dueña de un restaurante, un viejo andrajoso en la calle abandonada, un sirviente del palacio. Así que uno debe andar practicando la atención al momento presente en cada momento, para que cuando el maestro aparezca, uno esté listo. Leer recetas de cocina, hablar de esta o aquella comida, incluso ir a restaurantes, no te hace cocinero. Hay que leer, poner los ingredientes, seguir la receta, probar y trabajar con el fuego y el aceite para tener esa verdadera experiencia. Es igual con la enseñanza de los Budas. Práctica de la meditación del momento presente, estudio de la enseñanza, generosidad y una conducta que elimine el sufrimiento. Si eso haces, sabrás exactamente lo que es la felicidad que viene de la paz mental. La basura es el revoltijo de los desperdicios y sobrantes de objetos y comida. Cuando separamos el desperdicio, lo guardamos apropiadamente o clasificamos y le damos un nuevo uso en nuevas aplicaciones, aprovechamos todos nuestros recursos. Lo mismo pasa en nuestra mente. El sufrimiento es el revoltijo de emociones, miedos, necesidades, sueños y pendientes que revolvemos en un momento en que no corresponden, reaccionando de maneras forzadas en vez de forma flexible y natural. La meditación budista nos enseña a aclarar qué toca en cada momento y nos deja seguir adelante, paso a paso, sin generar más confusión, cortando de raíz la ira, la avaricia y la ignorancia, conduciendo nuestras necesidades y viviendo conscientemente esta realidad que es la única que nos toca. De ahí podemos transformarla realmente.
La verdad solamente es la verdad si es igual para todos, se crea en ella o no, la practiquen o la ignoren, sepan de ella o nunca se la hayan imaginado. Por eso es que el agua es verdadera, como la vida, la muerte y la gravedad. Lo demás en la mente humana es relativo, una creencia esperanzadora o conveniente para unos a costa de otros. Lo que no se puede constatar, si requiere fe, es relativo y puede ser usado para el engaño, aunque sea con buena intención. La paz mental, la libertad del sufrimiento emocional que entrena el budismo, se puede probar. Por eso es que no es una teoría o dogma, es una práctica. Quien no practica paz, no encuentra paz. Esta paz sabes que es auténtica porque con la práctica empiezas a ser tú mismo. En paz auténtica sin agregados mentales u obsesiones repetitivas que redundan temas en tu cabeza una y otra vez. Dejas de imponerle tus estados emocionales al mundo que te rodea y vives cada momento y situación como llega. Cuando simplemente empiezas a ser tú mismo, el viento sopla porque sopla, la lluvia llueve porque llueve, la noche tan solo es una sombra y nada en el mundo hace un eco de tus emociones, que vienen, vibran y se van. Si toca vivir, se vive. Si el turno es morir, se muere. Ni una hoja se moverá por tu ausencia. Ya todo está bien como es. Las historias zen, los dichos y los casos públicos o koan, en japonés, apuntan a descubrir en nosotros mismos esa paz mental que tanto se afirma es posible realizar en esta vida, lo que los sabios predican y que existe descrito y sugerido una y otra vez en los sutras y sastras, en las pláticas dharma y en los ejemplos de las vidas de maestros y practicantes a través de los siglos y culturas. Para acceder a lo que yace ante nuestros ojos en estas breves pero poderosas herramientas de transformación espiritual, es indispensable entender que no se trata de erudición o conceptualización filosófica. Hay que hacer un esfuerzo claro de no caer en la tentación de usar las palabras y pretender que sean comprensibles. No es exactamente la idea, pero esta práctica es más cercana a la lectura y disfrute de la poesía que a la comprensión de un texto intelectual o religioso occidental. Sin embargo, aunque hay una estética incluida, o que se deriva de estas imágenes, no es por deleitarse en la belleza que se practican o analizan, es para un propósito diferente, salir del campo conceptual y del parloteo continuo de nuestra mente cotidiana, de la obsesión repetitiva del soliloquio y acceder a un atisbo, quizá momentáneo, de otra forma de usar el poder de nuestra mente, la plenitud de la atención concentrada en este momento presente. Una forma de acercarse a esto es hacer lo siguiente. Lee cada palabra directamente. Permite que una a una dibujen un trazo de la imagen de una situación. No te detengas en los personajes o conceptos. Fija el momento hasta que llegue un punto donde no hay razones ni significados que buscar, solamente una comprensión sin conceptos, un espacio sin sonidos ni tiempo. Así, leemos un cuento zen y lo practicamos. Lo que es más importante es practicarlo. No busques saberlos de memoria o descubrir las claves secretas de algo revelado solamente a seres especiales. No hay tal cosa. Úsalos como herramientas para acceder a tu mente profunda, que es vasta y silenciosa, atenta y perfectamente conectada en la realidad. Considera que los autores, casi todos ellos, compiladores o relatores de una situación histórica ejemplar, muchos, si no es que todos, usaron los cuentos o historias breves para educar la experiencia de la atención de la gran mente. Los cuentos zen son fragmentos de historias o respuestas a casos expuestos en el entrenamiento y que le sucedieron realmente a algún maestro o discípulo en un momento determinado. La mayor parte pueden verse como producto de la observación o de la conclusión de una observación directa y con el ojo educado a decantar en lo cotidiano una confirmación de la enseñanza del Buda.
Esta tradición puede rastrearse hasta el mismo Buda. Es parte de los métodos de enseñanza que le atribuimos a nuestro maestro y guía. Puede verse muy concretamente en el Udana Sutta. Hay una situación cotidiana, la anécdota base, un aspecto del Dharma que se resalta ante la observación aguda del Buda y luego una breve conseja que remata, clarificando el sentido de esa observación, apuntando a la comprensión de la experiencia de la enseñanza en la realidad tal y como es. Asimismo puede encontrarse algo similar en el colofón versificado de muchos sutras. Es evidente que los maestros del pasado encontraron este método altamente educativo y útil, por lo que se desarrolló durante siglos en fragmentos destacados de esta o aquella enseñanza, una frase, un desafío, una respuesta que tenía un efecto más profundo y complementarlo a la aceptación de un ejemplo moral o una comprobación de la sabiduría, llevaba directamente a la meditación, al menos a la entrada de un estado meditativo o de absorción. Una vez ahí, el alumno no tiene que saber conceptos, porque comprende por sí mismo en la práctica misma de la paz mental. Grandes textos, sutras desarrollados fuera de la tradición inicial, los conocidos Sutra Mahayana, son llevados hasta los extremos de la síntesis de este triple entrenamiento, que no queda en las palabras nada más, y pueden usarse para una expansión de las capacidades meditativas y de realización, siguiendo este mismo método que recomiendo. Sin embargo, debemos ser precavidos con algo que es evidente para muy pocos: separar el contexto de la sabiduría. ¿Qué es esto? La estrechez de la opinión basada en creencias o emociones, aunque sea producto de lecturas o disertaciones filosóficas, aún de estudios dedicados, no es suficiente para liberarse del sufrimiento. Es la práctica de la atención pura a la realidad en este instante lo que nos regresa a la estabilidad y rompe las ataduras. Por ello existe el peligro de atraparse en detalles dentro de una lectura y pretender que lo importante es el aspecto simbólico, histórico, cultural del texto. O peor aún, pretender que hay algo esotérico u oculto que se puede descubrir a base de lectura y reflexión. La liberación del sufrimiento no es un tema de inteligencia. Eso se ha probado una y otra vez, pero sí requiere atención y claridad para lograrla. Cuando leas un texto budista o una historia zen, separa los detalles de la historia y concéntrate en el hilo que apunta a la liberación del sufrimiento, mediante la entrada al silencio, a la ruptura con los apegos y obstrucciones. Por ejemplo, si una historia refiere que el protagonista, por decir un monje, alza el cuello al saberse amenazado de que se lo corten, y con toda tranquilidad dice «corta», uno no debe creer que es una práctica budista o que solamente un maestro que pone el cuello sirve para liberarnos del sufrimiento, y menos pensar en proponerle cortarle el cuello para comprobar si sirve para ser nuestro maestro. La historia destaca más aspectos que lo que la escena revela, obviamente. Hay otro diálogo ocurriendo ante nuestros ojos. Explicaré esto por ilustrar solamente. Puede estar mostrando la total integración del monje a la realidad presente y su certeza de que, al final, no hay nacimiento ni muerte, que rendirse es tan inútil como luchar, y que de cualquier manera él mismo es provisional y pasajero. Es este otro mensaje que trasciende la forma evidente lo que sacude la mente del lector, y seguramente sacudió la mente esencial del que portaba la espada, quien al percatarse de la inmutabilidad, de la serena quietud del maestro, baja la espada y hace reverencia, o corta y hace reverencia. De hecho, el desenlace muchas veces es inútil. Solamente se está contemplando un momento que nos conecta en la misma realización de los que participan aquí, los que fueron protagonistas, el compilador que destacó el caso, los maestros y estudiantes que lo revisaron y que comprobaron su utilidad, lo integraron a la herencia de herramientas de los medios hábiles, quien nos lo proveyó o acercó, y nuestra propia mente, absorta en este instante, que una vez más entra en perfecta atención y comprende. Algunas personas se incomodan
cuando en los viejos textos se hace mención de la mujer como la fuente del sufrimiento sensual, un estado no deseado o con expresiones que hoy consideramos misóginas. Cuando lees esos textos, y más siendo mujer, debes recordar que surgieron hace más de 2500 años en la India, en un ambiente rural, en una sociedad de castas completamente machista. En ese contexto es que se usa la imagen de la mujer para advertir y destacar cosas inquietantes, el deseo sensual que nos arranca de toda conciencia y nos lleva al sufrimiento y la desesperación. ¿Por qué es así? Porque desde siempre se ha sabido el poder de la fuerza de la sexualidad y sus pasiones, y el efecto devastador cuando controla nuestra vida. Hoy día, la mayoría de los seres humanos no somos rurales, y en Occidente muchos no vivimos en las formas sociales de hace más de 2000 años. Limitar la sexualidad fue siempre una manera pragmática de evitar mayores problemas para una comunidad de monjes mendicantes. Así, la separación de sexos se usó para reducir la tensión sexual y bajar el riesgo de embarazos con el problema del sustento para los hijos y la serie de conflictos emocionales que hubiese sido el final de la comunidad. Hoy no somos muy diferentes a la gente de aquellos años cuando de sexo se trata, y como muchas personas, independientemente de sus gustos, puede comprobarse que quedan atrapados en las redes de dolor emocional si no tienen una vida sexual responsable y cuidadosa. Las recomendaciones sobre no usar el sexo para el abuso, ni abusar del sexo, más que un producto de una moralidad pecaminosa, es un método para sufrirlo menos con esta fuerza que el mismo Buda describía como el más difícil de los apegos. En su tiempo, tratar con jóvenes en plenitud sexual, aislados y en castidad, debió ser bastante difícil de conducir. De ahí la necesidad de advertir una y otra vez contra la sensualidad y usar la imagen de la mujer como símbolo de ese peligro, no porque lo sean en sí mismas, sino como el peligro para perder el celibato en aquellos monjes heterosexuales apartados del mundo. Pero de igual manera para todos los que tuviesen otras preferencias. Una vida célibe es una vida de renuncia que es más fuerte cuando más joven se es. En la historia y desarrollo del budismo se han heredado muchas formas y símbolos de ese mismo tiempo remoto que perviven en los budismos modernos. Sin embargo, hay otra realidad que es cierta y más importante que todo lo que nos pueda confundir de ese enfoque inequitativo de género. Las mujeres desde siempre sostienen a los monjes y al budismo. Han sido las principales benefactoras en lo cotidiano, desde compartir la limosna de alimentos apartando algo del sustento familiar hasta el trabajo voluntario en los templos. En tiempos de guerra, ellas sostuvieron el Dharma en ausencia de monjes. La tradición de las monjas, desde su origen, es un acto de autodeterminación y de afirmación como mujeres que se liberaban de su rol social para hacerse iguales a los monjes en el vivir la vía del Buda. A pesar del carácter patriarcal del budismo en general, en los hechos, las mujeres siempre han sido las que crían budistas y son responsables de la semilla de la compasión que va de generación en generación, dispersándose tantas veces silenciosa y anónima como la vida misma. En la realidad última, la realización de la budeidad no es de este o aquel género o preferencia sexual. Sin embargo, a la par de las vidas de monjes, hombres, dedicados a la preservación de la enseñanza, es innegable el poder histórico de las mujeres, sustentador de la supervivencia y transmisión del Dharma, dentro y fuera de las comunidades monacales. En Occidente, las mujeres se han hecho del budismo, con energía y devoción, convirtiéndolo en su práctica de libertad interior y en su camino de ejercicio de la generosidad. Tal como las primeras budistas históricas, las parientes del mismo Buda y sus seguidores, lo han tomado para darle nuevamente un significado más allá de las formas tradicionales, el regalo más grande de paz para el género humano. Así que, cuando leas textos antiguos, trátalos como antiguos y toma lo que es clave y común a tu experiencia. No entres en conflictos con temas culturales y recuerda que el fondo siempre es el mismo,
liberarte del sufrimiento. Vuelve a la práctica. Quédate quieto un momento y otro más, sin esperar, sin perder, sin ganar. La sabiduría y la compasión se harán presentes en la quietud misma. Cuando el sufrimiento emocional se contempla con claridad, se aparta y cesa. Entonces, la realidad se vuelve nuestra casa y nuestro campo de juego. Podemos sonreír aún con lágrimas en la cara y un momento después seguir andando. Pero hay quienes encuentran el Zen, íntimamente reconocen su capacidad de sanar y la responsabilidad de su libertad, pero no se permiten la práctica de la paz mental. Acostumbrados al encierro, no quieren abandonar el refugio de su melodrama. En la búsqueda espiritual, elegimos entre la realidad o las fantasías. Siempre es más fácil y complaciente entretenerse en ideales y teorías en vez de encarar la realidad, responsabilizarse y practicar segundo a segundo la paz emocional. Practica la felicidad de la paz mental toda tu vida y no tendrás que volver con tus maestros, ni importarán los libros ni los budas. La paz mental se cultiva en la atención plena. La atención plena se practica así. Una pausa concentrada, ejecutar, dejar ir. Antes de empezar, reaccionar o proseguir. Antes de cambiar o salir. Antes de lo siguiente. Fíjate bien, hazlo, déjalo ir. Para leer un cuento zen, recomendaciones para estudiantes, Bobchi Eduardo López, Mar de Lotos Templo Zen. Esta compilación de textos se terminó el 14 de diciembre de 2015, registrado en Indautor, CEP, México.